Bienvenido. En este video vas a conocer el indicador técnico de vanguardia Spearhead. Spearhead es un indicador desarrollado por Ninjato Trading muy útil tanto para estrategias de trading como de inversión. Te permite construir un instrumento sintético compuesto por acciones, materias primas, bonos, cualquier activo que tu broker provea. Mide el momentum de ese instrumento que construís, o sea, su impulso, el impulso de este instrumento sintético personalizado. Y te informa la dirección de ese impulso, si es alcista o si es bajista. Y lo compara con el momentum de un instrumento de referencia. ¿Te estás dando cuenta de las enormes posibilidades que esto te da? Vamos a verlo en la plataforma para conocerlo mejor. Estamos en la ventana de control de NinjaTrader 8. Para instalar Spearhead vas a Herramientas, Importar, Complemento NinjaScript. Esto ya lo sabes, y si no lo sabes, mirá en la descripción que te dejo una ayuda. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un gráfico con el instrumento de referencia. Entonces vamos a Nueva Gráfica y seleccionamos el instrumento. En este caso vamos a seleccionar un ETF. El ETF cuyo símbolo es SPI. Este ETF sigue el rendimiento del SP500, que incluye a las 500 empresas más grandes en bolsa en los Estados Unidos. Una vez que tenemos nuestro instrumento de referencia en el gráfico, adjuntamos el indicador Spearhead. Tocamos este símbolo que abre una ventana con una lista de indicadores. Buscamos el indicador alfabéticamente, lo seleccionamos, lo agregamos. Se abre un panel de propiedades, al que volveremos enseguida. Primero vamos a presionar OK para echar un vistazo al indicador. Se abre en un panel distinto al del gráfico de precios. Y aquí, arriba a la izquierda, hay una leyenda. Dice cuál es el instrumento de referencia, que es el mismo que el del gráfico, y cuáles son los instrumentos que componen tu índice personalizado. El gráfico de barras mide el momentum del instrumento de referencia. En nuestro caso, el del ETF SPY. Y la línea mide el momentum de nuestro instrumento personalizado. A esa línea la llamamos Spearhead. En estos días, acá los impulsos de ambos instrumentos se comportan de manera similar. Comparamos la línea con las barras y vemos que se comportan de manera similar. Hasta un momento en el que los activos del índice personalizado, o sea la línea, pierden impulso bastante pronunciadamente. Mientras que el índice de referencia, que está representado con las barras, aún sigue ganando momentum. Así es como leemos la información. En este instante, aquí, al final, el momentum de ambos es el mismo. Y en los dos casos es alcista. Aunque podemos ver que la línea del Spearhead muestra que el instrumento personalizado está perdiendo impulso. Y el instrumento de referencia lo está ganando. Las conclusiones de comparar el instrumento sintético con el de referencia dependerán del motivo de tu estrategia por el cual compusiste tu índice personalizado de ese modo y por el motivo por el cual necesitas compararlo con el índice de referencia. Voy a mencionar posibles usos. Uno podría ser el seguimiento de componentes clave en instrumentos con gran cantidad de activos subyacentes. Vamos a ver esta aplicación práctica. Por ejemplo, enfocarnos en las 7 acciones con más peso en el Nasdaq 100.
Resulta que las 7 empresas con mayor capitalización en el mercado estadounidense representan más del 50% del peso en el Nasdaq 100. Entonces, con Spearhead, que significa punta de lanza, podés monitorear estas 7 acciones clave, evaluar cómo se comporta el Nasdaq en relación a estas 7 y sacar conclusiones que fortalezcan tu estrategia de inversión o de trading. Otra aplicación es el seguimiento de tu portafolio de inversiones, el seguimiento del momentum y la dirección de ese momentum de tu portafolio personal. Lo podés componer con cualquier tipo de activos y en las proporciones que quieras y elegir como referencia, por ejemplo, un bono del gobierno de los Estados Unidos, o quizá tu referencia sea el SP500 o el oro. Esto depende de tu exposición al riesgo y tus expectativas. Y con Spearhead podés obtener la comparación entre los dos. Tanto la fuerza, o sea, el impulso, el momentum, como la dirección de este momentum. Podés comparar tu cartera contra el instrumento de referencia que consideres adecuado para compararlo. En conclusión, es una herramienta poderosa que te ofrece mucha flexibilidad, mucha personalización. Te requiere que tengas clara cuál es tu estrategia, tenés que entender cómo la estás usando y para qué la estás usando, pero te está dando información muy personalizada, ¿sí? Muy personalizada y que te sirve tanto para una cartera de inversiones como para trading. Si lo usas como punta de lanza, si elegís los instrumentos adecuados, te está adelantando para dónde va a ir un índice, por ejemplo. También es posible que tengas otras ideas, me gustaría que me las comentes, porque creo que este indicador tiene más posibilidades de la que yo mismo le he encontrado. En conclusión, si querés comprar Spearhead, anda a ninjatotrading.com. Podés hacerlo pagando una mensualidad muy baja o podés comprarlo de por vida. Y gracias por el video, que Spearhead pueda transformar tu trading. Hasta luego.